Hola, ¿cómo están? En esta clase voy a tratar de hacer un resumen, algunos comentarios sobre aspectos formales de presentación de nuestros escritos y voy a seguir las normativas APA contempladas en su sexta edición de su manual. En cuanto a las guías generales, recomendamos que nuestros escritos se presenten en formato A4. En realidad, para los escritos académicos sirve el formato carta o formato A4 indistintamente. Lo importante es no usar los tamaños oficio, que como el mismo nombre dice, sirven para otras ocasiones y otros ámbitos. Márgenes de nuestros escritos realmente ya están preconfigurados en las procesadoras de texto, así que mejor no tocarlos. Los márgenes que pide APA son de 1 pulgada, lo que en nuestro medio se traduce a 2,54 centímetros. Obviamente del lado izquierdo siempre uno puede agregar 1 centímetro cuando hace falta esto presentar por escrito, hacer una encuadernación. En cuanto al texto, la fuente debe ser de 12 puntos. 12 puntos debe ser escrito todo el texto. El manual de la APA no especifica una clase de fuente, aunque prefiere Times New Roman. Nosotros podemos usar cualquiera de las fuentes estandarizadas que encontramos en nuestro procesador. Un escrito, según APA, requiere de un encabezado, como pueden ver el ejemplo en la placa. El encabezado debe tener alineado a la izquierda la palabra cornisa, seguida por 2 puntos, con la primera letra mayúscula, seguido después por el título abreviado, escrito en letras mayúsculas. A la derecha se debe colocar el número de página. Al colocar estas informaciones en un encabezado, eso implica que el encabezado se va a repetir en cada una de las siguientes páginas. Importante es abreviar el título a 50 caracteres de modo que toda esa información quepa en una sola línea. Luego, en cuanto a los aspectos generales, cuando citamos las fuentes, por ejemplo, el manual de la APA pide que las referencias dentro del texto se hagan con el sistema autor-fecha. Con eso se eliminan todas aquellas citaciones dentro del texto que se hacían como notas a pie de página. En estos casos habría que poner las abreviaturas como OPCID, obra previamente citada, IBIT, IPIDEM, todo eso se simplificó, está ahora solamente dentro del texto. A continuación, al cerrar una cita, entre paréntesis, ponemos autor, fecha y a veces página. La otra citación, la citación al final de nuestro escrito, se hace por orden alfabético de autores y los detalles también vamos a ver un poco más adelante. Las citas tienen que hacerse para evitar plagios. Nosotros tenemos que citar todas las ideas que estamos encontrando en literatura y también para evitar autoplagio, o sea, poner a consideración de los lectores alguna información que nosotros bajo nuestra autoría ya hemos publicado previamente. Para evitar esos 2 peligros se debe aprender a citar correctamente las fuentes. En este caso tenemos 2 opciones. Podemos hacer una cita parafraseada donde no citamos literalmente al autor, pero igual necesitamos referenciarlo, o citarlo directamente, en cuyo caso tenemos cita corta. Se considera cita corta aquella que tiene menos de 40 palabras y una cita extensa cuando comprende 40 palabras o más. En el primer caso, cuando la cita es corta, entonces la incorporamos dentro del texto entre comillas. Inmediatamente después de cerrar las comillas, colocamos esa referencia entre paréntesis. Aquí, así como se visualiza en nuestro ejemplo, acá el autor empieza a escribir: la confusión de este tema fue tal, y a partir de comillas, ¿verdad? Cuando abren comillas se señala que las palabras ya pertenecen a esos 2 autores que aparecen al final de la referencia. En la cita directa extensa, esta cita tiene un aspecto diferente.
esta cita extensa, debe aparecer un bloque de texto independiente. Para eso introducimos el enter, agregamos una sangría más de 1 pulgada, agregamos una sangría más, pero ya omitimos las comillas. Como vemos en el ejemplo, a partir de la copresencia no garantiza la interacción, etc. Entonces ya se entiende que se trata de una cita extensa, porque la misma termina con el paréntesis que indica el nombre del autor, año y las páginas en las cuales se encuentra lo que estamos citando. Otro aspecto de la citación de fuentes es aquello que corresponde a una fuente de internet. Las reglas son diferentes. Nosotros en todos los casos, sea de internet o sea de fuentes impresas, necesitamos indicar el autor de la cita y el año y la página. Ahora en el formato de HTML de internet, esas páginas es imposible de conseguir, no existen. Sin embargo, el APA nos indica que si es posible reconocer el número del párrafo en el cual se encuentra la cita, entonces en vez de la página, como se observa en este ejemplo, indicamos el número de párrafo en el cual existe la cita que traemos a colación. Otro caso son las citas que reproducimos y que a su vez hacen referencia a otras citas. Consideremos este ejemplo en el cual el autor señala que en Estados Unidos, como nosotros lo estamos citando, ya lo encerramos entre comillas. Las palabras le pertenecen a Miller, al que estamos citando, entonces están entre comillas. Decimos, en Estados Unidos, la American Cancer Society 2007, este 2007 y la fuente de American Cancer Society no es nuestra fuente directa, nosotros la citamos a través de Miller. Esta cita de American Cancer Society no va a aparecer en nuestro listado de referencias al final, pero como fue citado por Miller, la regla señala que esta referencia de 2007 igual debemos dejar en nuestro escrito. Dentro del texto, cuando citamos a algún determinado autor, tenemos 3 opciones de asentarlo, como vemos en esta placa. La primera opción es cuando ni el nombre del autor ni el año aparecen como parte de nuestra narrativa. En este caso, tanto que es del 2003 aparecen entre paréntesis, porque decimos simplemente que las apariciones tempranas ocasionaron tal y tal cosa sin mencionar al autor. En el segundo caso vemos una situación en la cual el autor ya está señalado en nuestra exposición. Kessler descubrió estas cosas. En este caso solamente entre paréntesis viene el año de la publicación. Y el tercer año es un ejemplo que no tiene la referencia dentro de paréntesis, porque todos estos datos ya están dentro de nuestra narrativa. Cuando decimos, por ejemplo, en 2003, el estudio de Kessler demostró que tales muestras epistemológicas se hicieron. Entonces, en nuestro escrito siempre podemos ir variando una de estas 3 formas de citar los artículos, de citar los autores, de citar las fuentes. Ahora, cuando se trata de 1 o 2 autores, entonces cada vez que citamos esos autores, los tenemos que citar a ambos. Cuando la fuente tiene de 3 a 5 autores, solamente en la primera vez de citarlos, necesitamos mencionar los 3 apellidos. A partir de cuarto de los consecutivos casos, solamente mencionamos al primer autor e introducimos la abreviatura et al, lo que en latín quiere decir et altri y otros. Si se trata de 6 o más autores, ya desde la primera vez no mencionamos a los 6, 7 autores, sino desde la primera vez introducimos esta abreviatura et al después del apellido del primer autor. Y en cuanto a la referencia al final, la referencia final que debe ser ordenada por apellido, ese listado de referencias por apellido de autores, tenemos que proporcionar al lector un listado de todas las fuentes que utilizamos en nuestro escrito. Ahora bien, en los escritos como monografías, artículos de revisión, solamente se deben introducir aquellas fuentes
que hemos utilizado en la investigación. En otras palabras, todos los autores, todas las fuentes que aparecen en el listado de referencias al final, tienen que aparecer a lo largo del texto. Por otro lado, todos los que aparecen tienen que ser referenciados al final. Esto en cuanto a los artículos breves de 20, 30 páginas. Esa es la razón por la cual el título de esta parte señala que se trata de listado de referencias. El título que ponemos ahí no es bibliografía, aunque en cierto sentido lo es, sino ponemos el título referencias, ya que el título bibliografía tiene otra connotación. Bibliografía normalmente se usa en escritos más extensos, como las tesis de maestría, de licenciatura, tesis doctorales, en las cuales se proporciona al lector una bibliografía, un listado mucho más extenso y grande de libros y fuentes que versan sobre el tema, que al lector le sirven para ir profundizando el tema en cuestión. En caso de bibliografía no se requiere que todas las fuentes mencionadas estén presentes a lo largo del escrito. Esta es la razón por la cual hacemos una distinción entre referencias y bibliografía. Las referencias al estilo APA deben ir al mismo espacio que presentamos nuestro texto. Si el texto es a 1,5 espacio, la bibliografía tiene que tener el mismo espacio. Si es a doble espacio, las listadas de referencias también debe ir a doble espacio, con una tabulación francesa. Una tabulación francesa es aquella donde la primera línea de cada entrada está alineada a la izquierda y las subsiguientes párrafos están alineados, tienen una sangría. Cada entrada debe introducir autor, año, publicación, título y datos de referencia. Un ejemplo de listado de referencia es el siguiente. Esto que estamos diciendo, Anderegg y Aguilar y Guiñón, o sea, el apellido del segundo autor también va primero, separado por coma, los iniciales del nombre, año, el título del libro siempre en cursiva, seguido por un punto. Después se coloca la ciudad y la fecha separados por coma, 2 puntos y el nombre de la editorial. Los demás casos parece un poco inoportuno en una clase como esta ir señalando todos los casos, porque estos casos específicos no tienen que tener el material que les ofrecemos en el taller, sino el manual de la APA. En la página de Vicerrectoría de Investigación también tenemos un PowerPoint con el resumen de estas normas. Entonces es mucho mejor tener a mano estas reglas y en cada caso ir consultando. Entonces, para los casos específicos les remito al material mencionado y yo ya les agradezco la atención. Espero que les haya servido.